InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Buen día, buen mediodía en Buenos Aires y para toda la República Argentina. Ya damos comienzo a Pulso Federal por Radio Caput. Como cada martes, ya hace como 2 meses o más que estamos, ¿no, Cacho? El 20 y pico de marzo. Mirá vos, qué bárbaro. Somos aguantadores y la gente nos aguanta también a nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, estamos acá en la mesa hoy con el doctor Juan Antonio Boglione. ¿Cómo le va, Boglione? Buen día, bien, muy bien, contento de estar acá con ustedes. ¿Con frío no? No, está bien. Creo que hoy vamos a tener un muy buen programa, dada la calidad de los invitados. Sí, así que vamos a tener, como siempre, un muy buen programa. Yo no voy a ser tampoco un soberbio, pero creo que casi siempre son buenos programas, ¿no? Porque los invitados son de calidad. Me parece a mí. Doctor Oscar Cacho Cuartango, muy buenos días. Buen día, buenos días. Y aparte de ser muy bueno el programa, son muy agudas las intervenciones de los que componemos el panel. Sí, es decir, sin andar con falsa modestia. Punzantes. Sí, es verdad. Bueno, saludamos a la voz femenina, una de las conductoras de este programa, Nayri Villanueva, un beso grande. Al otro conductor, el señor Walter Episcopo, también, que también lo hacen, ¿eh? También lo exactamente, hacen un gran cada saludo. Martes, y aparte de este cambio de voces es importante. Señor Lucas, el mejor operador, ¿no? Bueno, está Martín también. No digamos, Martín y Lucas, 2 grandes operadores, que si no fuera por ellos nosotros no salimos. Eso que quede bien claro. Bueno, hoy tenemos programón, pero antes que nada, les voy a comentar, ustedes dos son abogados. Hay 148 pliegos que mandó el gobierno a senadores, ¿no? El Senado votó 58 votos, más de 2/3 para que Maíquez continúe, más de 75 años, continúe en la Cámara de Penal, creo que es tan Maíquez, sí. Cámara Penal. Casación, creo que Casación Penal Federal. Y hay 148 pliegos más de jueces para ocupar, ¿no? Cargos en cámaras, en distintos estamentos que son todos de la justicia. No hay algún abogado afuera que pueda entrar, que pueda participar. Hay un reciclaje continuo, ¿no? No digo que esté mal o que esté bien, no hago ningún tipo de... Es para destacarlo eso. Sí, es para destacarlo. Yo creo que está mal y que incluso la justicia está mal, en particular la federal de Comodoro Pi, y que es necesario reformar en algunos aspectos. Pero tiene que ser con un trabajo consensuado, serio e interbloque, es decir, porque no se puede reformar una cosa que después a los 4 años se vuelve para atrás o se modifica en otro sentido. Hay que generar consenso para modificar una institución tan importante. Y por otro lado, por ejemplo, un ejemplo a tomar, a seguir, sería el de la Constitución de La Rioja, que establece un límite al ejercicio de las funciones de los magistrados que no son vitalicias.
Claro, bueno, acá en federal o en la provincia es hasta 75 años, ¿no? Pero se puede ser prorrogado hasta 80 con un nuevo acuerdo. Como pasó ahora con Mike, claro. Y también pasó eso con el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. Exactamente. En realidad comparto plenamente lo expresado hasta aquí. Por eso se habla con mucha frecuencia de la familia judicial. La familia judicial es exactamente eso. ¿Qué pasa? Exactamente eso. Y ha habido otros casos, inclusive en la misma corte. Claro. No, lo que yo digo que a ver si esto es un blindaje al aparato político que hoy gobierna, porque si no van a estar dentro de 1 año y medio, 2 años, no estamos en el gobierno, por ahí están blindando para no tener problemas, ¿no? Y esto desgraciadamente no puede pasar. De una vez por todas la justicia tiene que ser totalmente independiente. Y yo creo que hay abogados muy buenos que no están en el ámbito judicial, que hacen su profesión, que podrían también ser partícipes de todo esto, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. Incluso es bueno que haya experiencia de los dos lados del mostrador. Eso sería lo ideal, pero bueno, lo ideal es enemigo de lo posible. Es verdad. Bueno, Luquitas, ¿tenés un temita? Y arrancamos, ya vamos con el primer invitado, ¿eh? Buscame, hay tantos temas que te pediría un tango, ¿viste? Pero, bueno, Granelli me gusta, Juan José Granelli, de Kurda nomás. No porque yo me sienta identificado, ¿no? En absoluto. Algún vino me tomo, pero con cierta, ¿cómo se llama? Con moderación. Con moderación, exactamente. Sí, ya después de la segunda botella pasa cualquier cosa. Vamos con ese tango Granelli, cómo cantaba el Juanchi Granelli, Dios mío. La verdad que el tango está tan emparentado con el rock para mí, tan emparentado con el rock, te puedo asegurar. ¿Ya estamos? Vamos con el Juanchi Granelli, dale. Porque es vieja manía, tampoco para engañar al corazón. No tengo el mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar un tropezón. Yo tomo porque sí de puro cura pa' mí siempre es buena la ocasión, y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta, y por eso le pego al escabio, a nadie provoco ni obligo jamás, al fin si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda lo más. Si un hombre para tomar un trago de caña precisa la traición de una mujer, no es hombre, no mi amigo, él se engaña, y es maula pa'l sufrir y pa'l querer, y yo tengo bien templado el de la zurda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí de puro curda, pa' mí siempre es buena la ocasión, y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta, y por eso le pego al escabio, a nadie provoco ni obligo jamás, al fin si tomando y yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curda nomás. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad.
Info Siberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Volvemos a Pulso Federal, y nuestro primer invitado del mediodía tarde de hoy, un hombre que ha recorrido, con extensa trayectoria en el peronismo, que ha sido funcionario y que estuvo muy, muy cerca de un gran presidente de la Argentina que fue Néstor Kirchner. Miguel Núñez, bienvenido. Muchas gracias por estar y compartir el aire con nosotros. El espacio. No, al contrario, gracias por la invitación. Estar acá en esta mesa con queridos viejos compañeros, un honor para mí. Bien. ¿De fútbol hablamos o no? Antes de ya por lo que me tiraste de arranque, no, si no vamos a terminar mal. Miguel es de Racing, yo soy independiente, pero ya pasó, ya hablamos en off. Pero bueno, vayamos directamente a la nota. Cacho, arrancamos, ¿no? Sí. Vos que tenés yo una pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. Néstor era tan fanático, como se dice, de los superávit gemelos, es decir, de Racing, ¿crees que me vas a preguntar? No, bueno, también, pero como los futbolísticos lo hablamos, no quise traer una discordia a la mesa. Sí, creo que era tan fanático como de Racing, ¿no? Yo les decía recién, medio entre risas, comentábamos acá que el tema de la pasión por Racing. Sí, porque además fue así como manejó su provincia durante muchos años, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando él gana la presidencia, que hasta fue un hecho inesperado para nosotros mismos, porque nosotros nos habíamos comenzado a preparar, a armar orgánicamente una corriente dentro del peronismo con miras a la siguiente elección. La verdad que después, el respaldo del dualdismo, que se había quedado sin candidato, precipitó las cosas y en el último año, pero aún así el peronismo llegó, creo que eran 5 listas. Estaba el expresidente Menem, Rodríguez Sá y Néstor, y había un par de listas más, creo. Pero veníamos de los 5 presidentes en una semana también. También. Hay que recordarlo. Sí, bueno. Hay que recordarlo que fue una crisis. Creo tremenda, que aquí el ¿no? 25 de mayo estamos a pocos días, ¿no? De ya 23 años. De la asunción de Néstor. Sí, fue un poco... Del 2003. Un poco sorpresiva. Y en ese momento Néstor era gobernador por tercera vez en la provincia. Había sido intendente incluso, ¿no? Había sido intendente de Río Gallegos,
cosa que le fue esquiva históricamente al peronismo, porque como suele ocurrir en todas las grandes ciudades capitales de las provincias argentinas, el peronismo no es triunfador en esas ciudades, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo perdía las ciudades capitales, los grandes conglomerados urbanos, y ganaba en el interior. Néstor llegó a ser intendente, después gobernador, y fue muy, muy celoso de mantener las cuentas públicas en orden, ¿no? Y eso fue lo que le permitió hacer sanear, más allá del tema de las regalías petroleras, ¿no? Que es un tema que muchas veces se ha cuestionado, o se ha hablado de eso, que gracias a eso Néstor pudo tener una gobernación exitosa. En rigor, yo creo que, bueno, recuerdo por aquellos días de la elección, empezó a hablarse más de la figura de Néstor Kirchner como un candidato, porque además tenía el respaldo del entonces presidente de Eduardo Duhalde. Y nosotros teníamos que salir a dar explicaciones, curioso, ¿no? ¿Por qué el gobernador entonces, Néstor Kirchner, tenía $500 millones guardados? Lo cual era, lo que no se decía eran que habían sido 10 provincias argentinas que habían caído en la debacle y que ya no tenían guardados esos fondos. Provincias petroleras que iban desde Santa Cruz, Chubut, Mendoza, hasta Salta. Y provincias que habían atravesado una crisis muy grande, ustedes se acuerdan, en la época de las cuasimonedas. Y Néstor supo conservar eso, que le permitió además zanjar situaciones que fueron muy difíciles para la provincia, como la caída del precio de la lana, y que generó una gran desocupación, la caída de la actividad, de distintas actividades que eran muy clave en la provincia. El tema de la pesca le permitió hacer un puerto de aguas profundas en Caleta Paula, después le permitió hacer el aeropuerto internacional, que le dio un impulso al Calafate. El Calafate ya en ese momento era el segundo punto de ingreso de turistas extranjeros al país, que si en realidad uno cuenta que Cataratas era el primero, hay mucho ingreso de turistas brasileños y eso, es otra geografía, digamos. Y ¿no? es otro tipo de ubicación. turismo, otro tipo, mucho turismo extranjero, europeo, perdón, japoneses, pero en esa época llegar hasta el glaciar era realmente una odisea, porque no había un aeropuerto internacional en Calafate. Me acuerdo cuando lo inauguramos, creo que en el 99, si no me confundo por ahí. Y bueno, eso significó un despegue para el turismo, que no es una actividad menor. Nosotros en aquella época hicimos un estudio, me acuerdo, por cada cama de hotel en Calafate, que seguramente esto se debe replicar en muchas ciudades turísticas de todo el país. Una cama de hotel daba 2 puestos de trabajo. Y yo creo que ya para entonces, que estamos hablando de 20 y pico de años atrás, no creo que una máquina en una industria, incluso que hoy y ya entonces estaba muy tecnificada, no creo que diera esa cantidad de puestos de trabajo. Así que sí, él era muy celoso de cuidar y mantener en orden sus cuentas. Siempre lo fue. La pregunta tiene la intencionalidad de que remarcar que no es un defecto del peronismo ser cuidadoso con las cuentas fiscales. Al contrario, a Néstor justamente, lo que yo te marcaba es del tema de cómo había cuidado esos ahorros por las regalías petroleras mal liquidadas, que después, bueno, fueron reconocidas por el gobierno del entonces presidente Menem. Hubo un juicio de por medio, obviamente, pero bueno, finalmente también hay que reconocer que en esas cosas la voluntad política, la provincia pudo cobrar esa plata y fue muy celoso en la custodia
en el buen manejo de eso, de no dilapidarlo en los gastos corrientes, ¿no? Lo que pasa que yo creo que cuando se discute estas cosas de los famosos superávit, ¿no? Me parece que en general lo discutimos desde ópticas muy distintas, ¿viste? Desde modelos que están vinculados a otros países, ¿no? A lo que son países desarrollados, capitalistas desarrollados, y entonces me parece que es muy difícil para un país como el nuestro desarrollar un proyecto nacional y por supuesto que esto hay que cuidarlo, pero hay que ver en qué marco político se desarrolla esto. Quiero decir con esto, nosotros no tenemos posibilidades de salida si no es con un nuevo proceso de industrialización, de generar empleo, de producción nacional, ¿no? Sí, porque también es muy fácil mantener las cuentas en orden. Con el extractivismo, claro. Con el extractivismo, con la reducción del empleo, con las universidades, con la salud, con todo eso. Claro. Por eso, digo, ese tema de mantener el superávit debe ser virtuoso también, o sea, este famoso con la gente adentro, ¿no? Y la óptica, perdón, la óptica es gasto o inversión. Sepamos qué es el gasto y qué es la inversión. Sí, bueno. Porque cuando se toma, de pronto acá se toma, hoy, se toma gasto de las universidades. No es una inversión la universidad. A mí me genera a veces un poco de bronca, estamos rediscutiendo cosas que parecían estar superadas, pero no por Néstor Kirchner, Seamos, ya por el peronismo desde hace muchos años, por lo que representó el peronismo para este país, ¿no? Y una senda que de haber continuado seguramente nos podría haber posicionado como deberíamos estar hoy mismo entre las 20 naciones, sentado a la mesa, por lo menos de las BRICS, ¿no? Y de las naciones más que impulsan la economía. Cuando veo o escucho y veo el discurso de Perón en la CGT, cuando decía el año 2000, piénsenlo, no vienen por el agua, ya lo decía en el 73. Mensaje 74. A los pueblos del mundo. Claro. Perón tenía un conocido en la ONU y le manda esa carta que a decir verdad, yo era muy, muy jovencito, nosotros lo miramos, leíamos eso, mi viejo me hablaba de eso, y nosotros hablaba de ecología en el 73, ¿viste? Y nosotros decíamos... Ciencia ficción. ¿De qué está hablando, no? Claro. Pero es realmente... la verdad que merecería ser material de estudio ubicado en ese momento histórico, contexto, ¿no? Por supuesto, claro. Porque hoy por ahí uno lo lee y estamos discutiendo otras cosas que son más serias, el tema de las materias primas utilizadas para el combustible, mientras estamos sufriendo, creo que millones de personas están sufriendo el hambre en un país donde tenemos materia prima para hacer combustible, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que, por eso digo que el tema del déficit tiene que estar alineado a un modelo de país, ¿no? A un proyecto nacional, productivo, de inclusión, de justicia social, de consumo. No sé, hoy se discuten cosas que parecían resueltas después de la Gran Depresión del 30 en el mundo, ¿no? No solo en la Argentina. Sí, a eso me refiero. Pero bueno, creo que Néstor, aquel 25 de mayo, que como les decía, nos sorprendió creo que hasta nosotros, ¿no? Porque, bueno, de hecho ni ganamos esa elección, ¿se acuerdan, no? Claro. 22, 25 creo que fue. Una cosa así. Pero era indudable que una segunda vuelta la gente todavía tenía muy fresco lo que había significado el ciclo de apertura indiscriminada de la economía en los 90, sus consecuencias de
desocupación, de cierres de fuentes de trabajo, de marginalidad. Y entonces creo que hubiera sido, seguramente de haberse dado la elección, Néstor hubiera arrasado en segunda vuelta. No tanto por méritos propios, digamos las cosas como son, porque la verdad es que la gente, viste, no sabía ni quién era un gobernador de una provincia muy distante. La verdad que todavía esto de que Buenos Aires sigue siendo el centro. La macrocefalia. Sí, nos sigue pasando. La provincia que es el segundo territorio en extensión de la Argentina, sin contar el territorio antártico, ¿no? Por extensión, en la que vos tenés que recorrer desde el extremo sur donde está Río Gallegos, hasta el extremo noroeste, donde están los antiguos, ¿se acuerdan aquel volcán que entró en erupción, en actividad, que ahora, por cierto, creo que se ha recuperado? Sí, justamente. Se ha recuperado en un tiempo que no se esperaba. La naturaleza a veces nos sorprende. Y hay cultivos, sí, muy de exportación, de muy alta calidad. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Santa Cruz aproximadamente? Ay, no quiero mentirte, yo no pero... llega a 300.000. No, seguramente. Por aquellos tiempos creo que estaba en 200.000, bueno, que era una cantidad de gente que, por ejemplo, la tenía... una ciudad muy cercana, que bueno, con mucha historia también, ¿no? No quiero que se enoje mi mujer, Comodoro Rivadavia, sí. Que fue la capital. Te comparo algo. En ese momento 250.000 tenía toda la provincia de Santa Cruz. Donde vivo yo, Avellaneda, 330.000. Sí. Yo vivo en un barrio donde nací, en Caballito, acá en Capital Federal, y tenemos más de 350.000 habitantes. Creo que es uno de los barrios más grandes, con Palermo o Belgrano, no recuerdo bien. Y sí pasa eso, que vos tenés una densidad poblacional en pocas cuadras que supera, bueno, les decía, desde un extremo al otro en la provincia tenés que recorrer 1.000 kilómetros. Sí. Y por supuesto que además la infraestructura de transporte no es la de Buenos Aires, que vos tenés una... Porque ahí donde no va el Estado a invertir, no va el privado, porque no es negocio poner una cabina de peaje para... Pero te digo, Miguel, yo llegué a Río Gallegos en avión y ahí tuve que ir a Río Turbio. Crucé del mar a la montaña. Sí. No sé cuántos kilómetros eran. 400, 500, 600, no recuerdo. Y sí, más también, bueno, sí. Y la ruta espectacular. Sí. La ruta espectacular. Sí, yo recuerdo en la época cuando con el regreso a la democracia me tocó como periodista, estaba en el diario La Razón, cuando Jacobo Timerman, cuando vuelve la democracia, y me tocó ir a cubrir el tema, ¿se acuerdan? El conflicto con Chile, la consulta popular, el famoso el debate de Caputo con Sadi. Hace poco lo recordábamos con unas compañeras, una charla. Me tocó ir y aproveché porque me quedé un tiempo bastante prolongado. Me tocó ir, estuve en Río Gallegos y quise ir a conocer el glaciar, y era camino de ripio. O sea que estamos hablando año 85, 6, creo que fue el tema del plebiscito. Sí, ¿no? Claro, 80 y no, antes fue. Fue en noviembre del... 84, ¿fue? Alfonsín. Perdón, claro, Alfonsín de 84. Sí, o 84, 85. Doctor Boglione. Lo escucho con mucha atención y con mucho cariño al compañero Miguel. Voy a rememorar a un actor muy popular y pensador, Dolina, que dice que en la vida de un hombre lo verdaderamente importante son las vísperas, porque lo demás es todo recuerdo. Entonces ahora estamos en las vísperas de un nuevo aniversario de cuando Néstor llegó a la Casa de Gobierno, y lo vimos entrar a Néstor con mucha emoción, con algún golpe en la cabeza, sí. Miguel ahí ejerciendo una especie de guardia pretoriana y el Tano Viani, ¿no? Me gustaría que Miguel rememore un poco ese día que fue tan importante
y que después, desgraciadamente, no encontró continuidad y estamos en la debacle que estamos, ¿no? Pero sería bueno, frente a este nuevo aniversario, contar alguna anécdota positiva. Sí, fue que muy... transmita un poco de esperanza a la gente. Fue muy, la verdad que muy, muy sorprendente. Creo que ese discurso en la apertura, en la asunción de Néstor, fue muy convocante, ¿no? Sí. Porque el primer paso para volver a reconstruir la esperanza de la sociedad, de los argentinos, ¿no? Como vos recordabas, veníamos de las muertes, la caída de la Rúa, 5 presidentes, muertos, sí, 39 muertos, sí. 5 presidentes. Lo que le queda, todo lo que nos pasó. Y ese año creo que fue de Duhalde en el gobierno, no logró terminar porque además era un gobierno que todos sabían que venía a completar el mandato de Fernando de la Rúa, y no logró ni siquiera completar ese año, porque de hecho Néstor, que tenía que haber asumido en diciembre, asume en mayo, el 25 de mayo. Las elecciones son en abril, se anticipan por el tema de... No fue después de Costegui y Santillán. Costegui y Santillán. Claro, sí. Y bueno, llegamos realmente, por más que fue una campaña para nosotros, y insisto, honesta, con honestidad, ¿no? Nosotros habíamos empezado ya a recorrer el país, a reencontrarnos con viejos compañeros de militancia, y también en esa idea de un armado nacional, pero con vista ya a una próxima elección. 2007. Y bueno, nos encontramos con que todo, ¿no? Se dio para que... Se alinearon los planetas. Se alinearon, está de moda esa frase, ¿no? Sí, no, con la frase que él dijo, no voy a dejar mis convicciones afuera de la casa. Sí, yo creo que es un discurso que va a quedar en la historia. Y lo que recuerda Juan, la verdad es que a todos nos sorprendió. Bueno, yo lo conocía a Néstor, pero cuando estamos llegando a la Casa Rosada, y él ve que ya ahí la gente espontáneamente, porque realmente más allá de que había algún grupito de militantes, algún gremio, esta cosa que tiene natural el peronismo, después de haber escuchado ese discurso, creo que mucha gente se volcó a la calle a saludar. Mucha gente joven. Nosotros mismos éramos muy jóvenes en esos días. Yo seguro. Y de pronto, antes de ingresar, se baja el auto y se vuelve. Y yo estaba un poco acostumbrado a ese estilo, sí. La espontaneidad. Sí, y se volvió. Pero claro, yo me imaginaba que eso iba a ser imposible. Creo que alcanzamos a llegar hasta la primera, donde está el Banco Nación, de Reconquista, ¿no? Pues se abrazaban con todo el mundo. Sí, encima Néstor no quería saber nada con eso, porque después a mí me tocó durante mucho tiempo lidiar con esta cuestión de que Néstor no quería custodia, no quería ceremonial, protocolo, nada. Sí. Entonces yo tenía que hacer de todo. Después les cuento una anécdota. Y se tropieza justo en ese despelote que se había armado ahí, y justo con tanta mala suerte, con un fotógrafo también se cae contra él y le abre la cabeza. Sí. Entramos nuevamente a la Casa de Gobierno, ahí había una sala donde estaban los granaderos, el doctor Juan Carlos Viani, querido compañero, el Tano Viani, viene, es el primero que está ahí, le digo, ayúdame, viene, le empieza a revisar, me dice, tráeme, fíjate en la heladera, no sé qué me pidió, hielo. Abrí la heladera, había medio limón, ¿viste? No había nada. Me dice, conseguime la gotita. Mientras le limpiaban a Néstor la herida, que la verdad tenía abierto, era una boca en la frente. El primer golpe de gobierno. El primer tropezón.
Y yo digo, ¿de dónde voy a sacar la gotita? No, bueno, pero al rato apareció un muchacho con toda una ristra de un blister de gotitas y bueno, lo pudieron emparchar ahí y al rato subimos al Salón Blanco lo pudimos, bueno, yo no, nada, estaba ahí. Miguel, y a la luz de aquellos acontecimientos memorables, ¿cómo estás viendo hoy la situación? Me imagino tu opinión, porque nos conocemos mucho, pero sería bueno para los oyentes de este programa que nos dejes una reflexión. El otro día pensaba mucho sobre esto. Yo tengo un problema que es que, por supuesto que tengo compañeros en todas las agrupaciones, espacios políticos, o no políticos, sindicales, que, bueno, son políticos, pero las organizaciones sociales, que muchas veces me convocan. A mí me resulta difícil encuadrarme en una agrupación por esta cosa de que tengo amigos y compañeros que están en distintos espacios, ¿no? A ver, los peronistas, no sé, alguien dijo, ¿no? Alguna vez, medio en broma, medio en serio, cuando nos peleamos nos estamos reproduciendo, ¿no? Como gatitos. Pero está bien, creo que también tenemos que tomarlo con la seriedad que corresponde, porque la sociedad, muchos cuestionan el hecho de que la sociedad no reaccione frente a estas políticas o la falta de reacción, ¿no? Sabemos que esa reacción espontánea, si no tiene una manera de canalizarse en forma política ordenada, seguramente no va a salir nada bueno de eso. En el 2001, la sangre de esos muertos en la Plaza de Mayo seguramente que eran jóvenes peronistas o de otros partidos, no importa, pero que no queremos que eso vuelva a ocurrir. Entonces sí, tenemos un compromiso de poder resolver de forma, yo diría, con bastante premura nuestras diferencias internas y ponernos a trabajar más que en torno a la discusión de quién es el candidato o cuál es la consigna, porque yo creo que todos coincidimos en este momento en que en reclamar la libertad de Cristina, porque ha sido indudablemente, hoy es una presa política, que más allá de eso es necesario formular un proyecto de país, una propuesta que sea convocante para los distintos sectores sociales que hoy están afectados, ¿no? Por supuesto, los trabajadores son los más perjudicados en este modelo, pero también hay muchísimos sectores de la clase media. Ustedes vieron, creo que no solo participaron de la marcha universitaria hace pocos días, sí. Y lo que están atravesando todo el sistema público, desde la universidad, la educación en general, nuestros maestros, la salud, porque tenemos compañeros, recién hablábamos del Tano Viani, lo que están pasando incluso hasta los miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? Hemos visto o leído noticias sobre lo poco que ganan y casos hasta de suicidio de jóvenes. Muchos chicos militares, soldados. Bueno, creo que además hay empresarios nacionales que han estado acompañando el proceso de esos años desde el lugar que les tocaba, que es la de invertir, generar puestos de trabajo. Y bueno, hoy esas empresas están en una situación realmente, las que han podido sobrevivir, porque día a día estamos viendo el cierre empresas, que son los principales dadores de mano de obra. De muchísimas pymes. Viste, a mí el tema de los números también, las estadísticas, siempre, viste, depende de quién las dé, ¿no? Pero esta es una realidad cotidiana, el comercio, obviamente, y un motor fundamental de cualquier proceso de reactivación que se dio en esos años, porque se subestima esos años de Néstor, sobre todo,
esto del famoso viento de cola y el precio de la soja, los commodities, ¿no? Como si eso no hubiera existido en el gobierno de la Rúa o no hubiera continuado después. A mí me parece que con esto lo que se pretende es subestimar justamente esto, una política que priorizó el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, priorizó el crecimiento del salario real, la participación de los trabajadores. Y las paritarias. Bueno, volvió a restablecer. Levantó las paritarias. Vos lo sabés como nadie. Sí. A restablecer las paritarias, la discusión entre empresas y trabajadores. Me parece que tenemos que volver al sentido común, digo, a todos los sectores, porque además esta es otra cuestión, ¿viste?, de que nos han querido como expulsar de un país que realmente ha sido grande con las ideas y la doctrina del peronismo, que ha tenido un modelo, un proyecto de país nacional, que además abierto, este es otro aspecto muy importante, creo que no hay posibilidades de crecimiento también si no es apoyado en los países de la región, ¿no? Hoy, como está el concierto geopolítico internacional, si Latinoamérica no logra conformar un bloque unido, no va a tener ningún tipo de participación en ese escenario, el ¿no? mercado común latinoamericano, que después terminó siendo el Mercosur, ¿no? Exactamente. Pero ya en los 48, 50 hablaba de eso, pero... Exactamente. Y habría que volver a todo eso, ¿no? Habría que volver ayornados a que el país sea para todos, no para una parte nada más, para una parte chiquita de la sociedad, un país para todos. Sí. Y eso lo logró Néstor con Cristina después, ¿no? Y que es verdad que lo pagamos todos, pero sí, todos, y a mucha honra lo pagamos todos, porque porque ahora está de moda esto de que nada es gratis, ¿no? Sí, claro. Sí, nada es gratis, se paga con el esfuerzo y con mucho orgullo de los trabajadores, de los empresarios. Miguel, vos sos periodista, ¿no? Sí. Y conocés los tiempos de la radio. Por supuesto. Así que ya tenemos a Nos Aldo. están ahí haciendo señas. No, lo que pasa es que, viste, como es, tanto en televisión, en radio, hasta vos en la redacción, che, hay que cerrar, mirá que son las 11, y a ver, seguías escribiendo. Así que bueno, no sé si hay alguna cuestión más. No, agradecerle a Miguel su concepto, su presencia, siempre querida por todos nosotros. Y igual déjame decirte, Juan, les agradezco a los tres la invitación, pero que también es importante mantener viva la memoria, ¿no? No solo por Néstor, por lo que me toca, me parece que es importante porque no podemos construir futuro si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Y esto es parte de nuestra historia. Exactamente. Ese cambio cultural que pretenden hacer nos quiere llevar a olvidarnos todo lo que pasó y volver a 1900 de comienzo, ¿no? Sí. Una locura, pero bueno. Doctor, ¿algo más? No. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Miguel, y para el próximo partido te deseo lo mejor, ¿eh? Igualmente. Vamos tengamos la fiesta en paz. Bueno, Miguel Núñez, ya está todo dicho. Un militante, ¿eh? Vamos con el corte y ya volvemos, ¿no? Dale. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra.
con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Qué buen tema, ¿eh? Bien, Martín. Bueno, volvemos con nuestro segundo invitado y ahora vamos a hablar no solamente de política, sino la historia de nuestra Argentina. Pero vamos a empezar por la historia del peronismo, que marcó, como recién decíamos con Miguel, una etapa distinta en el país, totalmente distinta. Yo creo que en los 200 y pico de años que tenemos de vida política, el peronismo marcó algo totalmente distinto. En un momento habrá sido Irigoyen, con algunas cuestiones, pero el peronismo marcó una cultura distinta. ¿Y quién nos va a hablar de todo esto? Que tenemos para hablar, ¿sabes cuánto, no? Aldo Dudevich. ¿Cómo te va, Aldo? Bienvenido. Gracias por estar en Radio Caput, en Pulso Federal. Y gracias a ustedes. Vamos para adelante con todo lo que tenemos que hablar. Por la invitación. Bueno, digo, yo te decía recién en off que te sigo mucho por las redes con tus esas grajeas que mandás, ¿no? A lo mejor de 4 o 5 minutos sobre la historia de alguna cuestión del peronismo. Yo vivo en Avellaneda y estoy a media cuadra del viejo puente Porredón, el viejo que se levantó cuando venían las columnas de... Claro, el 17 de octubre. Claro, venían las columnas con Cipriano Reyes, y cuando le cuento a la gente que es histórico esto, claro, algunos dicen, no me digas. Nadie sabe, no, increíble. No, nadie sabe. Bueno, vos fíjate, yo vivo en Neuquén, ¿no? O sea que de Buenos Aires vengo de vez en cuando y conozco bastante poco. Pero yo tenía en la cabeza que ese puente existía, ¿viste? Entonces, un día que estábamos con la piba que me hace... Te vi. Con Ani, que es un personaje que es la que me arma todo este coso. Digo, la productora, digamos. La productora. No, el nombre es Community Manager, ¿viste? Con todo inglés. Organización cultural. Claro, ¿viste? Community Manager. Bueno, y le digo, no, tenemos que ir porque busquemos en el Google Maps, ¿viste? Empezamos a buscar y no estábamos seguros, ¿no? Hasta que, bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente era ese y fuimos a grabar ahí, porque claro, son lugares que a la gente pasa millones de veces y no sabe la historia que eso tiene, una historia maravillosa, ¿no? Claro. Además porque el tema
el tema del cruce del río en términos de significado histórico, ¿no? Es decir, el cruce del Rubicón, es decir, son todo, siempre que un pueblo cruza un río, claro, es como que está dando un paso adelante en la historia, que no tiene retroceso, ¿no? Es decir, tiene, yo luego lo junto mucho con el tema de el cruce del Matanza, el 17 de noviembre. Con la vuelta de Perón. La vuelta de Perón. Claro, en Ezeiza, Otro sí. hecho épico, extraordinario, que hay una película, un compañero, con la gente, las mujeres grandes, los viejos, cruzando con el agua, el barro a la cintura, y llovía, ¿viste? Y con el ejército del otro lado que tiraba a los árboles, que ahí se caían las ramas. Bueno, digo, son cosas que por ahí no se conocen y que hacen a nuestra historia, ¿no? Y que por ahí no se han transmitido, lamentablemente. Yo me llevé una sorpresa, casi te digo que me preocupó mucho. Esto de los reels de Instagram, vos a tener que hacer videitos de 3 minutos, Sí, ¿viste? no más que eso, sí. A ver cómo hacer para... Tenés que compactar. Yo tengo que escribírmelo antes para no pasarme, porque es muy fácil pasarse hablando. Y un día puse uno del aguinaldo, de que el aguinaldo lo creó Perón. Sí, lo vi. Bueno, entonces de pronto tuvo 500.000 visitas. Una fue mía. Y yo digo, claro, estaban todos los libertarios que tenían los chantas, estos que te joden, los troll libertarios, ¿viste? Bueno, que les habían dado un libreto, ¿no? De que eso no lo hizo Perón, qué sé yo, lo hizo Farrell, bla, 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 ¿viste? Bueno, pegándome por eso, pero más, eso no me sorprendía la cantidad de gente nuestra que decía gracias por contar esto. Y yo me quedé helado. Y después puse otro de las vacaciones pagas y tuvo 1,5 millones. ¿Qué significa eso? Significa que las nuevas generaciones desconocen cosas tan... O sea, yo, por ejemplo, ese tipo de cosas no se me hubieran ocurrido ponerlas en un reel, porque me parece que son demasiado obvias, y si yo vengo a un programa como ustedes... No le voy a contar, mirá, claro, vos sabés que Perón puso las vacaciones pagas. Obvia para nosotros, ¿viste? No para los jóvenes. Obvia para nosotros. Pero la cantidad de gente que desconoce total y absolutamente la obra del primer peronismo. Ahora, esto no es ninguna casualidad. Ahí viene esta lucha que yo estoy dando, ¿no? Digo, esto tiene, si vos vas, claro, cuando yo hablo con chicos que son profesores de historia y salieron de los profesorados de historia de las universidades. El otro día una chica me dice, que da clase en Santa Fe, me dice, Aldo, dice, vos sabés que si no fuera por vos y Moreno, que yo no sabía que Isabel había estado presa 5 años. No. Pero, a ver, profesora de historia, estuvo en la universidad. En los medios nos hasta. Nos enseña. No te enseñan nada. No te enseñan nada. Para lo único que hablan del peronismo es para sacarle mano desde esos conceptos gorilas de derecha y de izquierda, que es más, digamos, la intelectualidad universitaria, tiene tomada, digamos, la historia. Entonces vos te encontrás que no hay, yo, viste, empiezo a ver, digo, pero ¿qué autor peronista te dan? No, las universidades públicas, no Eso, estoy hablando, porque a mí me dicen, no, bueno, pero ¿qué querés? La UBA son todos gorilas. Sí, la UBA son todos gorilas. Pero ¿sabés qué? Yo te puedo mencionar 20 universidades donde son rectores, compañeros peronistas, entre comillas. La UNDAP de Avellaneda, por ejemplo. Y no se enseña. Y la única, yo siempre lo propagandizo, ahora se accidentó, pobre compañero, ¿cómo se llama? Bueno, en la Universidad de Lanús es la única universidad pública que da un seminario sobre el pensamiento de Perón con lecturas de Perón.
Hace un seminario todos los años. Es la única. Ahora un compañero de allá de Tierra del Fuego, que es de la San Juan Bosco, me dice, Aldo, mirá, lanzamos esto, dice, tiene 100 inscriptos. Bueno, te felicito. Ya son 2, pero digo, hay 57 universidades públicas. Sí, yo tengo una opinión muy personal, ¿no? Cuando estaban las unidades básicas, había todo un desarrollo del peronismo donde se mostraba lo que había hecho y lo que iba a hacer el peronismo. No solamente mostrar o enseñar la doctrina o charlar sobre la doctrina, sino sobre la historia. Eso desapareció. Hay una parte del peronismo que está jugando en contra del peronismo, porque vos no podés dejar de lado las nuevas generaciones, o el trabajamiento generacional, dejarlo de lado y no enseñarlo, por lo menos no compartir los conocimientos. Entonces, esto es un problema nuestro también, ¿eh? No, obviamente. Totalmente nuestro. Con todas las cosas que están pasando, que viste, se enoja aquel con aquel, sale a hablar, dice barbaridades, se va con el amarillo, después viene, se va con el violeta. Paremos, muchachos, paremos. Porque, viste, una cosa es el arte de lo posible, pero con ética. Entonces, todo esto es una desmovilización constante del peronismo. Y yo mira cómo nos cuesta ahora. Sí, lo que pasa es que, yo digo, hay un tema en las generaciones dirigentes nuestras, ¿no? O sea, donde si yo le pregunto a alguno, digamos, este tipo de cosas, importantes dirigentes nuestros, no lo van a conocer, ¿no? Entonces, esto nos ha ido creando un problema. Esto nos ha ido creando un problema porque, digamos, yo digo que hay 2 frases que nos han cagado la vida a los peronistas. La primera es, peronistas somos todos. La segunda, nadie tiene el peronómetro. Entonces, como ahora está esta cosa de la autopercepción, viste que si yo me autopercibo perro y ladro, vos me tenés que ladrar porque si no me ofendo. Sí. Bueno, bien. Entonces yo me autopercibo peronista. No importa lo que yo piense. Yo pienso lo que se me canta. Nunca leí nada de Perón, no me interesa. Y digo lo que se me ocurre. Y como yo me autopercibo peronista, vos tenés que respetarme, que yo soy, lo que yo digo es peronismo, porque vos no tenés el peronómetro. Claro. ¿Viste? Entonces eso nos ha llevado a una ensalada, a un cóctel ideológico, político, que tiene consecuencias diarias, digamos, que tiene consecuencias en la práctica diariamente. Porque hoy, por ejemplo, para traer una consecuencia, a mí me disgusta hablar de coyuntura, porque la coyuntura, el puterío entre quien, viste, habla mucha gente de esto, está todo el mundo. Sí, claro. Yo laburo todo el día leyendo y escribiendo, investigando, y entonces trato de hablar de aquellas cosas que no se saben. Pero hoy, por ejemplo, vos tenés que hay una corriente muy fuerte dentro de la militancia nuestra que dice vamos con la Bregman, ¿viste? Con el trotskismo. Y yo digo, che, la puta, yo debo estar un poco desorientado, ¿ves? Con el peronómetro mío, ¿viste? Porque no tenemos un pedo que ver con esto. Y además yo tengo 70 años, milité toda la vida. Yo no estuve en la universidad, muchacho, ¿eh? Yo estuve en el Cordobazo, que hablaba, Rosariazo, que se habla. Bueno, yo empecé a militar a los 15 años en la calle, después estuve en los montoneros, después me fui de los montoneros, después seguí militando toda la vida. Y ahora de pronto vienen y me dicen, no, está bueno, vamos con la Bregman. Che, Moreno, el buen amigo Moreno, ¿viste? Yo con Moreno comparto gran parte de las cosas que él habla, de la doctrina, qué sé yo, pero por ahí pega el volantazo y dice, bueno, no, ¿cómo vas a criticar a Trump? Porque criticar a... Pará, loco, te fuiste a la mierda. Digo, o sea, veníamos bien, pegaste la curva, el volantazo, te fuiste al pasto 5 kilómetros. Otro que te dicen, viste, el modelo de los chinos que tenemos. Entonces, digo, a ver, muchacho, tenemos una confusión en la cabeza muy grande y no se puede construir un futuro si no tenemos una herencia histórica.
Y hay una doctrina. Por eso nos marca. Hay una doctrina, un pensamiento Sí. y una historia de realizaciones. Bien, nosotros podemos hacer dos cosas, porque hay muchos que están tentados con eso. Decir, bueno, a ver, a partir de ahora, chao, olvídate la palabra peronismo, ahora somos, no sé, el nombre que le quieras poner, transversales, Nacan Pop, populistas, globalistas, nacionalistas, el nombre que le quieras poner. O, que es lo que la historia te dice, que es lo que nuestro Papa Francisco decía, bueno, los jóvenes, es decir, la construcción de la utopía se hace asentada en las raíces de nuestra historia. Dice, el joven debe asentar su discernimiento en función de estar bien plantado en lo que es la historia de sus padres y de sus abuelos y de su patria, digamos, la historia de la patria. Y la historia de nuestra patria es la historia del peronismo, muchachos. Y tenemos 80 años de historia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está pasando ahora? Yo escribía una nota el otro día en la PAC Urondo. Los libertarios, con esta cosa de la batalla cultural, que han sido muy inteligentes, mucho más inteligentes que nosotros, lograron hacer picadillo la palabra kirchnerismo. Entonces la han demonizado. La dicen cucas. Han demonizado la palabra kirchnerismo. A tal punto que ya los kirchneristas, porque es cierto que hay más gente, escuchame una cosa, hay mucha más gente que se autopercibe kirchnerista que la que se autopercibe peronista. Bien. Entonces, aún los que se autopercibían kirchneristas ya no han dejado de usar la palabra kirchnerista, ahora somos peronistas. Entonces, los libertarios, siguiendo las prácticas... Cristina te puntualizo yo. Exactamente. Siguiendo las mejores prácticas de la guerra, dice, si el enemigo corre, persecución y aniquilamiento, somos nosotros. Entonces se han largado atrás nuestro a hacer mierda ahora la palabra Perón y peronismo. Y si vos agarrás esto donde yo ando en los videitos, esto que ven todos los pibes, que los viejos no lo ven porque dicen, yo eso no lo miro, yo no soy un piola bárbaro. Sí, ¿sabés qué pasa? Después vos vas a ver qué pasó en Jujuy, allá en San Antonio de los Cobres, un lugar perdido en la montaña de Salta, nos ganó Milei por el 66% de los votos, ahí no pisó un libertario nunca. ¿Y dónde nos ganó? Por esto, macho. Sí, ahora vos decías, yo hablaba con los compañeros, no, yo YouTube no miro, yo esto no hay que... Sí, las pelotas. Bueno, a través de esto, ahora hay una campaña demoledora. Hay un personaje, un tal que suele estar en Crónica también, lo tienen. Recalde, un payaso. Es un payaso. Un payaso. Sí, pero ojo. No es un payaso. No, tiene contenido de odio. Tiene contenido de odio. Ese tipo tiene detrás de él un tipo inteligente como es Laje. Ese Laje es un HDP jodido, anotalo. ¿Viste? Es el que escribió... Yo me tomé el laburo de leer el libro de Laje de la batalla cultural y te digo que no hay ningún boludo, ¿viste? Atención con lo que el enemigo, con quién estamos luchando, ¿viste? Porque nosotros somos todos piola, ¿viste? Vamos con la dos consignas y nada. Vamos a estudiar, qué es lo que ellos hacen con nosotros. Entonces, tienen una campaña de demolición por las redes, donde han empezado con el Perón que escondió a los nazis, que se robó el oro, que salía con pibita de la UES. ¿Viste? Y vos decís, yo esas cosas, por ejemplo, yo que me dedico a la historia, digo, puta, me tuve que poner a leer, porque ni siquiera en los años 70, y vos te acordás, digamos, ya los que hablaban de estas cosas, de Anelli Riva, del oro que se robó Perón, eran algunos viejos radicales gorilas muy viejos. Ni siquiera en esa época, digo, estoy hablando de 50 años atrás, ¿viste? Bueno, y ahora te lo resucitan y está todo el día y tienen 1,5 millones de vistas, 2 millones de vistas. Eso que está boom, 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 boom. No hay
hay que menospreciar al enemigo. ¿Eh? No hay que menospreciar Pero al enemigo. claro que no. Y yo digo que es la campaña que nos están haciendo, hermano, y nadie hace nada. Y luego siguen con otra cosa que es muy grave, que es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque toman el argumento de que el golpe el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo. Empezó cuando Perón decidió combatir a la izquierda, el peronismo, bla, 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 por izquierda, creó la AAA, pum, 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 pum. Por lo tanto, el 24 de marzo fue un autogolpe. Dicen esto loco. Dice, fue un autogolpe. Con héroes, te dicen, con héroes. Y entonces ya le calzaron, y dice, entonces la dictadura es cívico-militar peronista. Es delirante. Pero ojo, Pero ojo, ¿por qué? Porque lo fundamentan en qué? En todo un relato sobre los años 70 que no es de la derecha, es nuestro. Yo acabo de venir en el viaje repasando el libro de Piña, que salió... ¿El nuevo? Millones de libros vende Piña. 76. Bueno. Y fue durante la década ganada, digamos, un tipo que estuvo en todos los medios y gran difusor. Y leo el libro de Piña y dice esto, dice que Perón creó la AAA, que nosotros... Entonces, digo, a ver, si yo te digo francamente, yo sufrí la amenaza de la AAA. Y fue la peor época de mi vida. Tuve que andar 2 meses escondiéndome, durmiendo con el revólver abajo de la almohada, aterrorizado. Si yo creyera que Perón creó semejante esperpento, yo dejaría de ser peronista. Claro. Yo dejaría de ser peronista. Entonces no es cierto eso. Piña, estás mintiendo. Y todos los tipos que dicen esto, mienten. Lo que pasa es que además han construido los Berbisky, Bonazo, ¿viste? Sí, todos esos tipos, todo el aparato cultural, recién se fue compañero acá que no quiero, pero todo el aparato cultural de la década ganada fue gente sobreviviente de las organizaciones armadas. La SOANE, sobreviviente del ERP, Bonazo, Berbisky, de Montonero, Caparrós de Montonero, Anguita del ERP. ¿Viste? Esos tipos fueron los que moldearon un relato que llega hasta hoy y que el otro día, en el acto de los 50 años, se leyó un documento donde decía esto, decía que la dictadura empezó con Isabel, bla, 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 y que reivindicamos la lucha de ERP, FAR, Montonero, pa. Entonces, yo digo, che, muchacho, si nosotros queremos hacer un acuerdo con la Bregman, bueno, porque es el relato, lee La Izquierda Unida, el diarito de ellos, y todo esto que te estoy diciendo, todo el día te dan con eso, ¿viste? Entonces, si vamos a hacer bueno, está bien, sigamos con esa línea. Ahora, si queremos construir un peronismo de futuro, donde tengan cabida, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la Fuerza Armada? Porque ese relato es antimilitarista. Todos los milicos, los milicos que están hoy, de jefe del ejército, tenían 4 años o 3 años en el 76. Y vos los seguimos castigando y diciendo ustedes son todos asesinos, los milicos. No, loco. ¿Y qué queremos? ¿No tener fuerzas armadas? Puteamos porque, no nos votan. Pero claro, ¿cómo no van a votar si nosotros tenemos un discurso absolutamente, ni siquiera reivindicatorio de la gesta de Malvinas? Entonces, es antimilitar, es antisindical, porque el enemigo de Montonero y la Juventud sindical Maravillosa eran la burocracia sindical. Hay que matarlo a todo. Hay que meterle bala, Bandor, Rucci, bien metida la bala. ¿Cómo? Entonces, claro, ¿cómo nos sentamos con estos muchachos que no son
la Madre Teresa. Ya sé que no soy. Pero ¿sabés qué? Vos tampoco, yo tampoco soy la Madre Teresa. No me rompan las pelotas. ¿Viste? Yo, no, pero vos no me podés defender a los burócratas sindicales. Bueno, para. Lo tomo como enemigo. Es el movimiento obrero, ¿viste? Es sustancial y además es lo que fue, digamos, es una creación de Perón, es casi único, una CGT única. El poder de la CGT única es casi único en el mundo. Aldo, te voy a pedir una aclaración porque yo sé cómo pensás vos y sé dónde estuviste vos, pero la audiencia no lo sabe, por lo menos algunos. Entonces, vos mencionaste que militaste en el movimiento Montoneros. Ahora, cuando Perón lo echó de la plaza, ¿vos con quién te quedaste? Yo me quedé en la plaza, claro. Yo estaba a ver, sí. Esos estúpidos que gritan. ¿Ahí fue? Bueno, muchos no saben, creo que no saben, Núñez tampoco. Néstor también se quedó en la plaza. Cristina ese día no fue a la plaza, pero tanto Néstor como Cristina estuvieron, o sea, ¿por qué? Bueno, voy a tratar de introducirme, digamos, a mí no me gusta hablar, Perón decía hay que hablar mucho de las ideas, mucho de las cosas, poco de los demás y nada de sí mismo. Entonces, yo en general no hablo. La aclaración es necesaria. Pero bueno, era la aclaración necesaria. Yo participé de Montoneros hasta febrero de 1974. Después del asesinato de Rucci se empieza a producir dentro de la organización una discusión interna muy importante, con dos elementos básicos, ¿no? Uno, que había que acatar la conducción de Perón. No podíamos confrontarlo a Perón, porque si habíamos luchado para traer a Perón a la Argentina, ya estaba Perón y estaba en el gobierno, entonces ahora no podíamos seguir. Y segundo, que había que dejarse de tirar tiro. Con estos dos conceptos se rompe la organización y se crea lo que se llamó la JP Lealtad, que tuvo muy corta vida, pero entre los grupos o sea, esto fue en todo el país, claro. Un 30-40% de los viejos cuadros que venían de la organización Montoneros se fueron con esta ruptura. Bueno, entre esos cuadros, Néstor y Cristina, ya que voy a hacer esa aclaración, ellos militaban en La Plata en un grupo que dirigía Carlos Negri, que era un diputado provincial en ese momento, y era la JP La Plata. La gente nuestra, los dirigentes nuestros, van a hablar con Negri cuando empiezan a generar, digamos, la rosca de romper en todas las provincias, y Negri se pliega a esto, solo que no le ponen el nombre de JP Lealtad, sino que ellos dicen, nosotros vamos a seguir funcionando como JP La Plata. Pero de hecho, eso es lo que le salva la vida. Néstor y Cristina no estaban encuadrados dentro de Montoneros, eran gente de la JUP, digamos, militante. De la tendencia, digamos. Militante de la tendencia. Sí. Pero en el grupo en el cual estaban, por suerte, ese grupo es el que rompe. Y eso hace a que salvemos la vida, porque si no, yo era el jefe de la UES de mi zona y estaba en la conducción nacional de la UES. De esos pibes que tenían el mismo nivel que yo en ese momento, y salvo uno que es periodista y anda dando vueltas por ahí, nunca quiere contar esta historia, pero un periodista muy conocido, todos los demás, que son los que se quedaron adentro, murieron todos, ¿viste? Entonces, digo, bueno, esta era la aclaración, o sea que hay, en esta historia de la violencia argentina, hubo un momento, porque hay una discusión acerca de lo lícito o no lícito de la violencia, ¿viste? Que es una discusión pesada. ¿Matar o no matar? La violencia es violencia. Matar. A ver, ¿viste? Yo participé medio sin quererlo en un documental que se estrenó en el Bafisi que se llama No Matar, donde nos pusieron... sin que no nos metieron alrededor de una mesa, sino que el director armó después. Gente que había participado de la guerrilla y víctimas civiles, hijos de víctimas civiles de la guerrilla. Entonces, viste, yo cuando terminé, vi eso, como había quedado, mierda. Porque
Entonces, viste, enseguida te sale, no, esto es los dos demonios, la discusión, bla, bla, bla. Uno de los que participa es Sergio Bufano, un hombre que tuvo una participación muy importante, digamos, no como yo, o sea, tiene varios años más que yo, pero fue del FAL, una guerrilla de lo más izquierda, lo más antiperonista y lo más dura y salvaje que hubo. Ahora, ese hombre que hoy tiene 80 años, 60 hoy, dijo, esto fue una cagada, ¿viste? Entonces te empieza a decir, no, se desnuda, ¿viste? Y entonces, de pronto, aparece estas discusiones, a mí entonces me pegan, ¿viste? Digo, bueno, y yo digo, a ver, ¿vos alguna vez tuviste un arma en la mano y estuviste practicando tiro con la decisión de matar a una persona? No. ¿Vos? Tampoco. Bueno, entonces, yo sí. Déjame, y este otro que habla, déjame que yo tengo derecho, hoy a los 70 años, porque una cosa es lo que uno piensa a los 10, cuando yo tenía un arma en la mano tenía 17, y estaba convencido de que iba a morir muy joven, estaba dispuesto a que me maten, pero además estaba dispuesto a matar. Y si no maté, fue porque tuve la suerte de que el grupo en el cual estaba, que era más grande que yo, ¿viste? Dijeron, che, no, vámonos, de acá nos vamos, esto, bueno, y uno está en ese grupo y si no hubiese quedado ahí adentro. Entonces, digo, a esta altura de la vida, 50 años después, tenemos derecho a replantearnos hasta dónde fue lícito, heroico, romántico, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Bueno, lo que pasa también es que si no se contextualiza, todas las evaluaciones históricas quedan fuera de contexto. Exactamente. Porque no es lo mismo los 70 que los 80, que los 90 o que los 2000, y ni que el 2010 o el 2025. Mirá, Agua. Muy buena observación. Mirá, Peter Burke es un historiador inglés, uno de los tipos de estos que más han pensado y escriben sobre la historia, ¿no? Y dice, los historiadores traducen el pasado y lo traen a su propio tiempo. Su trabajo es hacer inteligible el pasado a sus contemporáneos. Por eso mismo, en cada generación hay que escribir la historia. No solo porque surgen nuevos descubrimientos, sino porque los lectores son diferentes, con distintos supuestos, y necesitan que se les expliquen las cosas sobre el pasado de otra manera, bajo otros parámetros. Dice, la historia es emocionante porque implica intentar imaginarse a uno mismo en otra época, en una cultura, para luego volver a explicar cómo eran las cosas antes y por qué la gente asumía como natural algo que para una generación posterior supone precisamente todo lo contrario. Yo anoche estuve charlando con un compañero, un muchacho joven, y hablando de estas cosas del matar o no matar, ¿viste? Y claro, y yo le decía, bueno, ¿cómo era la época? Digo, andábamos todos armados, esto era, hay frases, le contaba frases, digo, un día le pregunto a un viejo compañero, el Pato Balestieri, y le digo, che, ¿quién le puso la bomba a fulano? Me dice, y Aldo, vos viste, dice, en esa época una bomba no se le negaba a nadie. A ver, esto es de loco. Y yo ayer le conté, decir, la lógica, vos agarrás la lógica de esa época y yo te la trasplanto hoy. Además estaba el guevarismo, el guevarismo en boga. Viste, todo, o sea, entonces, todo eso está, la tragedia posterior, lo que hizo el terrorismo de Estado fue tan grave, fue tan atroz, que tapa todo eso. Pero la otra parte, digamos, también existió. Y este tipo de análisis más serenos, más incómodos. El otro día la escuché a una de estas académicas que justamente es una de las que fundamenta toda la cosa fulera nuestra, ¿no?
pero la escucho en un reportaje en una radio y la mina dice, bueno, ha llegado el momento de empezar a debatir algunos de los temas incómodos de los 70, ¿viste? Claro, porque nosotros se ha construido un relato alrededor de esto. Yo digo que es el villique montonero. Y que consiste en lo siguiente. El villique montonero dice lo siguiente. Nosotros éramos los jóvenes audaces, idealistas y audaces que luchamos para traer a Perón. Y dimos la vida y la sangre nuestra para traer a Perón. Cuando Perón llegó acá, se juntó con los sucios, malos y feos de la CGT, y derechoso y fascista, qué sé yo, y nos dio la espalda. Y nos echó de la plaza, y luego creó la AAA para matarnos, y después vinieron los milicos y nos mataron a todos. Ese es decir, desde un concepto de victimización total y absoluta, ese es el villique montonero de la historia. ¿Qué tiene? Yo después agarro y lo empiezo a desarmar esa historia. Entonces digo, che, muchacho, pará. Nosotros luchamos para traer a Perón 1 año y medio, 2, pero ¿sabés qué? Te está olvidando que de 1955, por lo menos hasta el 60 y pico, 64, fueron 15 años de resistencia peronista, donde hubo miles de presos, torturados, muertos, sí, claro. Donde los que sostuvieron, digamos, el peronismo a partir del golpe de 1955 fueron los sindicatos. Yo ayer le contaba a este compañero, digo, en todas las lecturas que yo hago, empiezo a escarbando de cosas de la resistencia, hay un viejo local de Wokra en la calle Rawson, por ahí. Una vez me tocó estar. ¿Dónde estaba el sindicato de ellos? Bueno, estaba el sindicato ahí. Y una vez, viste, había un evento, qué sé yo, me invitaron y digo, esta es la Wokra, la calle Rawson. Yo lo leí 20 veces en los relatos de la resistencia, que en este lugar se guardaban las bombas, los fierros, el acoso, qué sé yo, de la resistencia peronista. Aldo, ¿viste? Tendríamos que hacer un programa exclusivamente para hablar con vos, porque hay muchísimas cosas para hablar, en serio. Pero tenemos otro invitado y la verdad que fue muy jugoso lo que hablamos. Te seguimos en las redes. ¿Cómo son tus redes para que la gente te siga? Yo estoy como Aldo Dusdevich en Instagram. Poné Aldo, que como Aldos hay poco en el mundo. El Dusdevich es difícil, sí. Pero el Aldo, si te pones en Google, te salta. Aldo Du y... Aldo Du y ya bueno, me va a encontrar. Y si no con la Z. Y en YouTube también, que estoy haciendo, digamos, pues alguna cosa un poco más larga, porque claro, en los 3 minutos malditos sí, eso. Sí. Pero buenos, son buenos. Son buenos. Sí. Son buenos. Es bueno recordar siempre la historia. Me queda una pregunta, te la dejo, pero no me la respondas ahora. ¿Cuándo se conformó Montoneros? Pero lo hablamos otro día. Bueno. Aldo, muchas gracias por haber compartido el aire en Radio Caput de Pulso Federal, y te agradecemos todo lo que haces. Gracias a ustedes. Y seguí con Pulenta, Vamos. Vamos ya con un tema musical y volvemos, Vamos, señor operador. Bueno, gente. Canción como un adiós de remate, sueño que la guardes en tu corazón como en el mío, yo te guardo a vos, recordalo, no lo olvides, estar esperando, me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte.
tu embarque, el avión ha de partir. No me digas nada, la vida es corta, cuando ser feliz es lo que importa. Recordalo, no te olvides que estar esperando me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Justo que te vas llega esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón como en el mío yo te guardo a vos. Recordalo, no te olvides, estar esperando me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué. Recordalo, no lo olvides, que estar esperando me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Bueno, volvemos. ¿Cómo estamos apretadísimos de tiempo, no? Porque la verdad que son los dos invitados que estuvieron fueron muy jugosos las intervenciones. Y ahora estamos con... vamos a Carué. Adolfo Alsina, Carué, que nos están esperando ahí. Vamos a hablar de Almafuerte, Ricardo Iorio. Y el libro... Estamos, ¿no? ¿Estamos? Hola, Nelson. Hola, Nelson. ¿Estás ahí? No, sí, pensé que se tomó el Midland que pasaba por Carué y se fue, ¿no? Ahí estamos. Ahí está, vamos. Escuchás. Hola, Nelson. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarte. Juan, Cacho y Daniel. Los tres. Sí. Bueno. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos ¿Cómo le va? Yo viajo habitualmente a Carué, porque tengo un amigo. Mirá. Un amigo, sí. Sí. Que es el secretario general del Sindicato de Municipales. Mi amigo Coliné, Néstor Coliné. Sí, lo conozco, bueno, sí. Así que un buen cantante, Un buen cantante. Además de... Tiene un grupo de música, sí. Sí, un grupo de música. Así es. Y bueno, pero lo importante es que vos nos cuentes a ver toda la historia que escribiste, que hiciste, que armaste con este fenómeno de Almafuerte, que Ricardo era muy particular, las cosas que declaraba, las cosas que decía, muy particular, y dejó marcas, dejó marcas en el sentido que dejó en la memoria de muchos de nosotros frases que fueron muy elocuentes, ¿no? Sí, en el caso particular mío, hoy estoy cumpliendo 50 años justamente. Oiga, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Si hay asado, vamos. Muchas gracias. Bueno. No vamos a llegar, no vamos a llegar. Pero bueno, mirá, fue muy particular. A mí me llegó la obra de Ricardo teniendo 16 años a Carué.
donde era una música, lo que era el heavy metal no era escuchado, ni siquiera era tenido en cuenta en ninguna sintonía de radio cercana, ni siquiera en la región. Yo comencé a escuchar lo que es heavy metal o lo que se conoce como heavy metal a través de un amigo que había venido de San Luis, que era mayor que nosotros, de secundario, y por error pido en el año 92, 91, 92, un disco de Metallica Bahía Blanca que se pedía a través del comisionista, el disco negro. ¿Te acordás? Sí. El disco negro de Metallica, y como no estaba, pues ya había comprado ya varios de Metallica, de Iron Maiden, de AC/DC, los iba guardando, me traen el intérpretes con el Hermética en un disco compacto que había conseguido mi primo, que era el comisionista, y me dice, mirá, me lo manda el chico de la disquería que yo siempre le compraba, y me dice que lo escuches, que son muy buenos. Bueno, y ahí me llegó por primera vez lo que es la obra de Ricardo, digamos, de lo que era Hermética en ese momento, Hermética comienza en el año 89, luego de la disolución de B8. Bueno, a partir de ahí empezamos a hacer una pedagogía de la escucha, con las letras sobre todo, y las transcribíamos en un cuaderno, y a mí siempre me impactó mucho lo que era la lírica de Ricardo. Y me acompañó durante toda la vida, incluso lo que en el libro destaco o yo nombro como la metafísica criolla, y la filosofía de la resistencia, que son dos marcas para mí que son claves en la obra a través de las 4 décadas donde Ricardo estuvo activo, y lo que significó para varias generaciones de nosotros. Claro. Y el libro, mira, mi hermano era amigo de Ricardo, tenía una amistad con él, y me había invitado en varias ocasiones. Yo siempre no quería molestar o no quería importunar, porque él estaba en su casa, estaba con su familia, y me parecía que por ahí, nada, el destino en algún momento iba a jugar sus cartas. Pero bueno, mi hermano en un intercambio de libros, iban y venían los libros de Ricardo y los libros de él, me empezó a interesar cuál eran las lecturas que Ricardo tenía, ¿no? Entonces ahí me encuentro con Blavatsky, con Allan Kardec, y con textos de los herméticos, de la metafísica moderna, metafísicos modernos, y bueno, y a partir de ahí nada, surgió la idea de tratar de conversar en algún momento con él, y primero expresarle la admiración que tenía por las letras y la importancia que para mí tenía poder hacer que la obra lírica llegue a todas las personas que quizás no lo han escuchado, que quizás algunos lo conocieron en televisión, por el programa de Casella o por algunos recortes, digamos, en las redes sociales, pero la obra de Ricardo para mí es inmensa. Es una obra incluso que puede ser estudiada en las escuelas, tenida en cuenta y valorada por lo lírico y por lo que significó incluso desde lo social. Claro. Sobre todo lo que fue B8 y lo que fue Hermética en la década de los 90, que fue fundamental. Para mí fue un bastión de la lucha y de la conciencia de clases. A mí me marcó profundamente, porque le dije a Ricardo en su momento, si no hubiese llegado tu obra a mis manos, quizás no hubiese estudiado. No sé si hubiese tenido, digamos, la convicción de poder salir del pueblo sin tener los medios económicos. Y como la obra siempre impulsa a poder seguir, a poder resistir, a poder llegar, y está dirigida sobre todo a la clase obrera y a las clases más humildes y a las personas que venimos de abajo, a mí me marcó tan profundamente como cualquiera de los autores que leí después a lo largo de mi vida, a lo largo, digamos, de mi formación docente. Para mí es un autor de cabecera, Ricardo Iorio. Así de profundo y así de enorme es el respeto que le tengo. Claro, claro. Un chivo que te le podés pasar el libro, cómo se llama y dónde lo podemos conseguir. El libro es Poiesis, se llama, que significa creación. Es un nombre que no lo elegí solamente, se me ocurrió a mí, lo compartí, nos pusimos de acuerdo. El libro empieza a escribirse o empieza a desarrollarse en el año 2022. Ricardo parte en el año 2023,
Y entonces quedaron, digamos, todos los textos un poco desordenados. Perdón, él está viviendo en Coronel Suárez, ¿no? Perdón. Él estaba viviendo en Coronel Suárez, no precisamente en la ciudad de Coronel Suárez. No, la familia de él, cerca en tuyo, una de las sí. colonias, pero él vive digamos, en un lugar de serranías entre lo que sería la ruta 85 y la ruta 76, ahí en un punto X distante, frente a las sierras. Su casa estaba justo frente a las sierras. Sí. Ahí vivía en una casa como la de cualquiera de nosotros, ahí residía el querido Ricardo Iorio. El libro es poiesis, se puede en estos momentos en Mercado Libre o si no a través de contacto personal a través de las redes sociales. Se hace a través de una editorial independiente y también su distribución es absolutamente independiente, respetando lo que se habló en su momento con Ricardo, que era el que iba a estar encargado de la editorial. Entonces me parece lo más genuino y auténtico que sea de esta manera, a su vez de que es vendido, también es reimpreso y distribuido. Muchas gracias. Bueno, Nelson, te agradecemos, nos queda poco tiempo, tenemos otro invitado más, tenemos que entregar, pero vamos a ver el tema del libro. Yo cuando vaya a Carué voy a hablar con mi amigo Néstor para verte. Dale. Bueno, Che, muchas gracias. Le agradezco mucho, Oscar, un gusto enorme verte también, activo siempre, con la militancia adelante. La parte política la hablamos otro día, en otro programa. Y haciéndolo bien a todos nosotros. Así que bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por la posibilidad de poder conversar con ustedes. Abrazo grande, gracias. Chao. Muy bien. Bueno, la verdad que interesante. Sí, y está el Seferino Namuncurá. ¿Dónde está Seferino? ¿Seferino? Aquí estoy. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y ahora ya esperando, dentro de un día y medio estoy en Buenos Aires, presentando en la Fraternidad el libro sobre rieles, así que la verdad que es una emoción para alguien que de Jacobacci y de familia ferroviaria. Che, y el libro, el título sobre rieles, ¿a qué se debe? A ver, yo... casi lo dijiste, lo anticipaste con tu descripción de familia ferroviaria y de Jacobacci, ¿no? Lo que pasa es que el tema es que los pueblos, por lo menos de la línea sur de Río Negro, de la Ruta 23 y muchos pueblos más, o sea, el ferrocarril era casi el hecho que unía y separaba a la vez, pero también era un hecho cultural. Y entonces sobre rieles es de alguna manera la historia de nuestros pueblos. Mucho gusto, encantado de escucharte. Tomo la posta porque yo también pertenezco a una familia ferroviaria. Mi abuelo, italiano, trabajó en la construcción de la línea que va de Rosario a Puerto Barranquera en el Chaco. Ah, mira vos. Y yo viví de chico escuché los relatos acerca de las dificultades que se presentaban para entrar en esa zona, porque no había prácticamente nada. Entonces, al momento de construir las futuras estaciones, lo primero que hacían el ferrocarril francés, lo primero que hacían era construir una gran carpa donde ponían desde temprano a los niños con 2 empleadas para que los cuiden de las alimañas y lo alimenten, porque en esa zona había muchísima víbora, muchísima araña y mucha gente pobre, muchísima gente pobre, muchos indígenas, tobas. Bueno, yo viví muy de cerca todo eso, que ha sido lamentablemente destruido con el paso del tiempo, vos lo sabés mejor que yo, y no solo destruido, sino en muchos casos que no voy a mencionar, despreciado por la clase política dirigente. No hay una vocación nacional en el análisis y consideración del ferrocarril. Argentina podría
ser exportadora de conocimientos acerca del ferrocarril, industria ferroviaria y todo lo que eso conlleva en cuanto a ocupación y mano de obra. Sin embargo, esa vocación nacional no está presente en el tema del ferrocarril, más allá del análisis del ferrocarril como transporte en sí. Perdón por la longitud de mi... No, pero hiciste dos menciones importantes. La primera, y me trae un recuerdo de la infancia, nosotros éramos una familia humilde, así que yo me crié en La Trocha. Como no había forma de pagar a alguien que te tuviera en la casa o te cuidara, yo hacía maniobra con papá en La Trocha. Y el segundo tema es que el ferrocarril normalmente se toma como el ferrocarril en sí, la maquinaria, las vías y el medio de comunicación como el hecho cultural. Y para mí el hecho cultural fueron los ferroviarios, no el ferrocarril. Exacto. Es como en el caso de la fibra óptica hoy. La fibra óptica no deja de ser una tecnología. Lo que va a cambiar la vida o puede cambiar la vida es lo que vos le ponés arriba, o lo que puede cambiar la vida para un lado o para el otro. Seferino, vos en tu libro haces una recorrida por todos los ferrocarriles del país o es exclusivamente La Trochita. No, yo quise rescatar lo que significaba de alguna manera hasta el último empleo en Jacobacci en el ferrocarril. Por ejemplo, para mí es icónico el llamador. El llamador era una persona que iba y te despertaba al maquinista y al foguista 2 horas antes para que tomaran servicio, porque venía el tren. Y la gente lo toma como una cuestión hasta simpática, pero no, ese tipo existía, ese trabajo existía, y la persona que lo desarrollaba con mucha dignidad. En uno de los cuentos, yo cuento el tema de los catangos. Los catangos eran los que reparaban las vías. En Jacobacci, por ejemplo, hay personas que se jubilaron después de 45 años siendo catangos. Y están inspirados en ellos los cuentos que yo pongo. O sea, tienen nombre y apellido. Una pregunta a propósito de eso. ¿Los nombres de tus cuentos son reales o son una ficción? Son absolutamente reales. Cuando yo cuento el cuento del foguista, que era el que estaba con la pala tirando carbón en la caldera de La Trocha, ese es mi tío Laucha. El Laucha Namuncurá. Que aparte lo junto con una anécdota de cuando él conoció a su abuelo, que era mi bisabuelo, y que era de alguna manera el primo de Seferino, que era el de la familia de los Namuncurá, de ahí venimos nosotros. Iba a preguntarte, la siguiente pregunta era esa. Y claro, porque hay una simbiosis entre el tipo que vivía en la línea sur, entre las costumbres, las cosas nuevas que llevaban, y el tipo que estaba ahí. El tehuelche, el mapuche, el araucano o el turco, el turco era una síntesis del sirio, libanés y árabe. Es árabe, claro. Claro, o sea, a mí yo siempre digo que en Jacobacci, por ejemplo, y en otros pueblos, todavía hay un mapa secundario que es el más importante, que dice, che, en la esquina tal, para referenciarla vos decís, no es la esquina de la calle Belisario Rondán, no, es donde vivía Don Huircán, que era ferroviario. O cerca donde vivía el negro Navarro. O el boliche de tal, ¿no? Y el negro Navarro está muerto. Y el negro Navarro está muerto, pero todavía sigue siendo la calle donde vivía el negro Navarro. Son las referencias. Y eso me parece que es una cuestión identitaria en un pueblo que hay que recuperar. La toponimia de Jaureche. Bueno, algo así, o no quiero ser tan irrespetuoso, pero de alguna manera para mí eso es todavía mi vida y eso es mi recorrido en volver a mi pueblo. Claro. Es reencontrarme con los nombres conocidos que ya no están. Perdón, ¿cómo podemos encontrarnos con ejemplares de tu libro? Yo lo presento el viernes en la Fraternidad, pero mis libros los edita una cooperativa de compañeros que se llama El Zócalo y por ahora yo soy un escritor, como te lo dije a vos, Cacho, por impulso.
yo no escribo para ser famoso, no escribo para vender libros, yo escribo para dejar un manifiesto o para de alguna manera recuperar una memoria colectiva. Los libros te los mandan a tu casa en libremos.com.ar, te lo mandan a tu casa. Está muy bien, eso Una última nos pregunta. facilita. Una última pregunta. ¿Y por qué en la Unión Ferroviaria la presentación del libro? Porque porque tuve toda la intención, es más, intenté hablar creo que con el compañero Casia y no pude lograrlo. Bueno, vos lo conocés, quizá ustedes todos lo conocen, al Chavo Arreceigor. El Chavo Arreceigor me consiguió el contacto con Maturano y Omar puso todo a disposición, pero me encantaría poder también presentarlo en la Unión Ferroviaria, porque los ferroviarios de Jacobasi empezaban en la Unión Ferroviaria y terminaban en la fraternidad. Está bien. Está muy bien. Bien. Bueno, empezaban de tornero, de cambista o de llamador y terminaban como foguistas o como maquinistas. Claro. O sea que pasaban en los dos sindicatos. Está bien. Bueno, Seferino, ya tenemos que dejarte porque ya tenemos que entregar el programa. Así que tu libro se llama Sobre Rieles. Sobre Rieles, y es mi quinto libro. ¿Tu quinto libro? ¿Cómo? Y tu quinto libro, digo, y lo presentás el próximo viernes. El próximo viernes, 11:30, En la fraternidad de la calle Hipólito Yrigoyen, acá en Buenos Aires. Exactamente. Bien, Seferino, gracias por haber compartido el aire con nosotros y la imagen, y vamos con los ferroviarios. Muchas gracias. Que el tren es parte del crecimiento de nuestra nación. Y yo estoy seguro que independientemente de todo el esfuerzo que se haga por estigmatizar al ferrocarril, este país va a crecer con el ferrocarril más desarrollado. Tal cual. La gente lo quiere el ferrocarril, la gente lo quiere mucho. Gracias, un abrazo enorme para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Suerte en la presentación. Bueno, lo metimos todo, estamos en horario, podemos largar ahora, hemos cumplido. Fueron, la verdad, 4 notas muy, muy jugosas, muy lindas. Todas, sí, realmente. Un muy buen programa. Muy bueno el programa. Muy lindo, sí. Aparte con ustedes dos, es grato hacer un programa. Por favor. Vamos. Bueno, estimado Martín, ya nos vamos, Nos vamos con un poquito de música, pero vamos a saludar a nuestra voz femenina, que seguramente debe estar escuchando y mirando. Para vos, Nadir Villanueva, un beso grande. Para el señor Walter Episcopo, que el próximo martes seguramente va a estar acá. Gracias, doctor Cuartango, por un martes más. Gracias, doctor Boglione, por un martes más. Un gusto compartir. Y a todos ustedes, gracias por seguir Pulso Federal y por seguir empujando para que el país crezca cada día más. Vamos, Radio Caput, hasta el próximo martes. Pulso Federal. Por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por esas luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad,